saludo en el nombre de el Señor. Para que vean que cuando prometo algo, trato en todas mis posibilidades de cumplirlo. Recuerdan que allá en abril tuvimos a mi querido hermano, compatriota, tocayo, de la misma generación, etcétera, Pepe Prado. Bueno, pues tengo la dicha de tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Pepe Prado, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Para mí es un privilegio, Pepe, y aquella frase de San Pablo que tú alguna vez usaste, que dice, ay de mí si no evangelizara, yo la cambié con el permiso, o no sé si con el permiso de San Pablo, y es, qué feliz soy cuando evangelizo. Oiga, me encanta Entonces estoy muy eso. contento. Ajá. Qué feliz soy, así que cuando llegue por allá a ver si San Pablo no me reclama un poquito de variar su frase. Porque tú puedes ir entonces a Hechos de los Apóstoles y mencionar aquella frase que dice que dijo Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Así y la es. Evangelización, Pepe, es dar. Eso es. Es tener a Jesús, como dijo Madre, ¿te acuerdas de la Madre Teresa de Calcuta? Es tener a Jesús para dar a Jesús. Esa es evangelización. Así que qué felicidad cuando podemos dar a Jesús, ¿verdad? Así es. ¿Usted está preparado para esta tarde tener una visión nueva que lo encienda en este llamado a la nueva evangelización? Aquí está el hombre. Pero vamos a ponernos en las manos del Señor. ¿Y qué tal si en esta tarde nos ponemos en las manos del Señor a través de su Madre María? Y cumplimos esa profecía que ella dijo, me felicitarán todas las generaciones. Qué dicha tenemos los católicos, ¿verdad? Que por 21 siglos hemos cumplido esta profecía de María, me felicitarán todas las generaciones. Así es que vamos a ponernos bajo el manto de María en esta tarde. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, intercede por nosotros. Pepe, yo quiero comenzar ahora. Con esto que tú has hablado de María, que bienaventurada la llamarán todas las generaciones. La palabra en griego es feliz, me llamarán. Y parte de lo que Isabel le dijo. Feliz tú. ¿Pero por qué María es feliz? Por haber creído. Lucas 1:43. O sea, la felicidad de María, y era una mujer feliz, no era la dolorosa, no era la sufrida, no, esa imagen no es bíblica. La María del Evangelio es la mujer feliz, ¿por qué? Porque ha creído mejor, porque le ha creído a Dios. Pero no sé por qué la tradición nos presenta a una María traspasada por unas 7 espadas. Qué fea cosa tan Los fea. 7 dolores, y la ponen con lágrimas. Yo hablo más de los 7 alegrías de María. Claro. Pero cuando la Biblia habla de una espada que traspasa, Simeón jamás dice que es espada de dolor. Es una espada. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. María es feliz porque fue traspasada por la palabra de Dios. Y esa palabra tiene un nombre, tiene un perfil. Esa palabra se llama Jesús, ungido por el Espíritu Santo. Por eso es feliz. Y Pepe, qué bueno que tocaste esto, porque mira, yo he pensado muchas veces en esta misma visión de María feliz, y lo acabas tú de apuntar. María fue feliz porque le creyó a Dios, y por eso Cristo entró en ella. Y por eso Cristo nos vino a la humanidad a través de María. Pero María recibió por la fe algo que no se esperaba nunca en un ser humano. Tú vas a concebir sin asistencia de hombre, y la fe de María, Jesús se pudo encarnar en esa mujercita. Y algo más, porque muchas veces somos muy parciales en eso que decimos y que Jesús viene gracias a María. Espérate. Es gracias a la obra del Espíritu Santo en María. Por supuesto. Es por la obra del Espíritu Santo. Correcto. No es María sola. No. Es el Espíritu Santo en María quien engendra al Hijo del Altísimo y viene a nosotros para ser el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso la llamamos esposa del Espíritu Santo. También. Que fue preñada por la palabra de Dios. Fue la palabra que preñó a María de la divinidad del Hijo de Dios. Y también quise yo hacer esta oración porque tú te has dado cuenta a quién tenemos aquí, a esta estatua que le podemos llamar, esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que yo sé que para ti, para mí, y no solamente para los mexicanos, tiene una significación tremenda, porque es la emperatriz de las Américas. Y además, Pepe, y no vamos a hablar hoy de esto, otros programas se pudieran hacer,
Por esa imagen bendita en el ayate fue que entró el Evangelio a nuestra América. Se inculturizó el Evangelio en ese lienzo que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Y por eso tengo aquí, tú lo sabes aquí, a San Juan Diego. A ver, Pepe, ¿por qué? Ya creo que tú lo sabes. ¿Por qué Juan Pablo llevó a los altares a Juan Diego? Ah, caray. Pues, Yo lo sé. me imagino que porque fue evangelizador. Exactamente. ¿Eh? Y ojalá que tuviéramos esa nueva noción de los santos. Ajá. Aquellos que evangelizan, no aquellos que tienen carita de yo no fui. No, aquel que evangeliza con fuerza, con poder, con osadía, yo a ese beatificaría y canonizaría. Yo lo pregunté a los dos padres que fueron los presentadores de la causa de Juan Diego, ¿por qué razones que se llevaba esta causa adelante? Porque hay gente que piensa que porque en su tilma quedó impresa la imagen. No, eso no es motivo de santidad. Bueno. La razón es porque a partir de ese momento en que queda impresa esa bendita imagen, Juan Diego se dedicó a llevarles al querigma a través de la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Sabías tú esto? No, no lo sabía. ¿Y tú sabes dónde está la clave de la túnica de San Juan Diego? En la cruz que está aquí en el cuello. La Creo cruz que que aquí se la traigo. encuentra aquí en el cuello. Sí. Y te cuento la historia porque esto es verídico, es auténtico. La tilma de San Juan Diego, la tilma de Guadalupe, es un códice que lo podían entender perfectamente nuestros indígenas. Y ahí está el sol apagado, la luna apagada, las estrellas, la luna, todo eso son símbolos que los aztecas entendían. Pero hay una pequeña cruz aquí en el cuello. Y San Juan Diego no decía nada de esta cruz, sino explicaba todos los símbolos. Y cuando le preguntaban de esa cruz, ¿sabes qué hacía? Decía, en esa cruz Dios dio el único sacrificio necesario para nuestra salvación. Ya no hay que abrir más cuerpos humanos, no hay que ofrecer más corazones. El único sacrificio válido en esa cruz, Dios nos lo entregó. ¿Y sabes qué me gusta de esa cruz, Pepe? Que está vacía. Ahí está el símbolo de el que entregó la vida por nosotros, pero ya resucitó. Exacto. Ya está vivo. Ajá. Y nunca más va a morir. Ajá. Ese es el gran mérito de San Juan Diego, que fue un instrumento para abrirle los ojos, y más que los ojos, el espíritu, a miles y miles y miles de indígenas que después fueron pidiendo el bautismo. El primer evangelizador laico de América, aquí lo tenemos al lado. Así que, ¿qué le parece? Tengo 2 evangelizadores de América aquí juntos en el estudio. Gracias. Pepe, pues decía yo en ese programa que tuvimos la fortuna de tenerte allá en abril, que habría mucho más que pudiéramos compartir. Ya nos contaste tú un poco de ti, de tu proyecto, de tu proyección, cómo llegaste tú a este llamado de Dios, de lanzarte en esta línea de la evangelización. Hay mucha gente que quizá nos está viendo hoy por primera vez, Pepe, y quisiera casi volver un poquito al principio en lo siguiente. Descríbenos qué es evangelización, porque hay mucha gente que cuando hay evangelización hay 1001 teorías de lo que es evangelización. Tú, Pepe Prado, ¿cómo describirías lo que es la evangelización? Voy a dividirlo en 2. ¿Qué es evangelización? Y después la nueva evangelización. Correcto. La evangelización viene del griego evangelion, anunciar una buena noticia, o mejor dicho, gritar una buena noticia. Por lo tanto, la evangelización tiene que ser un grito. No es una clase sistemática, pedagógica, ordenada. No, es un grito espontáneo como cuando explota un volcán. Eso es el querigma, el querix, el querizo, o sea que lo proclama el querix, que es aquel proclamador que anuncia desde el fondo de su corazón algo que no puede contener. Es un grito. Y es buena noticia. Si no es buena noticia, no es evangelización. Si te hablan de que ya viene un castigo, de que ya Dios se cansó y que va a castigar a la humanidad, eso no es evangelio, eso es antievangélico. Y eso, lo digo con claridad, es otro evangelio, como dice Pablo en Gálatas 1, 8, 9. Y anatema aquel que anuncie otro evangelio, que no es el evangelio que yo les anuncié, aunque yo o un ángel del cielo viniera a manifestar otro medio de salvación, sea anatema. Fuerte, fuerte San Pablo. Entonces, ¿qué es evangelizar? Anunciar una buena noticia, solo que esa buena noticia se identifica con una persona. Esa buena noticia es Jesús. El Evangelio de San Marcos comienza así, buena noticia de Jesús, pero no porque Jesús la da, sino, como yo digo, mesa de madera. Madera y mesa es lo mismo. Buena noticia de Jesús. Jesús y buena noticia es lo mismo.
La buena noticia de Jesús es que Jesús es la buena noticia, que tanto amó Dios a este mundo que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Evangelizar, ¿qué es? Anunciar a Jesús como la buena noticia del Padre a este mundo. Eso es evangelizar. ¿Qué es nueva evangelización? Hacer llegar esa buena noticia, o mejor dicho, la persona de Jesús, la obra salvífica de Jesús a todos los ambientes, culturas, siglos. Esa sería la nueva evangelización. Que tiene que ser con estas dos condiciones. Tiene que ser nueva y tiene que ser evangelización. Y si se habla de nueva, no le saquemos. Significa que hay otra que ya no es nueva, que ya pasó, que ya no da los frutos abundantes que Jesús quiere y que hay que atrevernos a dejar los viejos paradigmas tradicionales que ya no dan fruto abundante y fruto que permanezcan, para incursionar, como le dice Jesús a Pedro, mar adentro. Vamos mar adentro, Pedro. A ese mar que es siempre nuevo donde no hay caminos, mar adentro. Y para mí eso es la nueva evangelización. Tener la valentía, no de ir a algo nuevo, eso no es tan difícil. A los que nos gusta la aventura, nos encanta lo nuevo. ¿Sabes qué es lo difícil, Pepe? Dejar las estructuras viejas, dejar lo tradicional, lo que ya estamos acostumbrados, lo que a mí me dijeron, lo que a mí me enseñaron. Dejar esas formas o estructuras, paradigmas que ya pasaron. Hay que atrevernos a eso. Y para mí eso es la nueva evangelización. Mira, en el sínodo, todo mundo el que hablaba, todos decían que eso era evangelización, que todo lo que ellos están haciendo es nueva evangelización. Entonces yo dije, entonces, ¿para qué el Papa nos habla de nueva evangelización? Pero entonces, a ver, para que la gente que no sabía del sínodo, este sínodo fue el de octubre, Sí, del Paz. convocado por nuestro querido Papa Emérito, Benedicto, que se llevó a cabo del 7 en adelante de octubre en Roma. Y que fue que había 200 y pico cardenales, obispos, sacerdotes y laicos invitados a participar. Y el tema era la nueva evangelización. Así es. Yo soy curioso y me gusta meterme. ¿De qué es lo que ellos le llamaban nueva evangelización? ¿A qué programas pues, sacaban ahí? Que no son malos, pero... Todo. A todo, por ejemplo. Todo era nueva evangelización. Los sacramentos, los 10 mandamientos, canónico, la liturgia, las comunidades nuevas, la estructura de la iglesia, los sacerdotes, los obispos. Todo era nueva evangelización. Y sabes, ahí se levantó un diácono húngaro, muy difícil que me recuerde el nombre, pero él está en la escuela San Andrés, y les dijo a todos, queridos padres, si todo es nueva evangelización, nada es nueva evangelización. Y yo tengo un presentimiento, tocayo. Para que se dé nueva evangelización, tienes que antes experimentar el fracaso de lo que podríamos decir vieja evangelización. Mientras no te sientas fracasado, no vas a incursionar en la nueva evangelización. Y yo usé un texto bíblico para decirlo. Toda la noche 7 discípulos tiran la red, sacan la red, tiran la red, escurre agua. Toda la noche, del mismo lado. Si lo siguen haciendo así, ¿qué va a pasar? Seguirían nada. Hasta que alguien les dijo, muchachos, tiren la red del otro lado. Y se atrevieron no a tirarla del otro lado, sino a dejar de tirarla como le estaban tirando. Ellos eran experimentados, sí. Ellos sabían de pesca. Por aquí es. Y otro me dice que la tire allá. Repito, lo difícil no es tirarla del otro lado, sino dejar de tirarla por donde le hemos tirado. Y mientras no reconozcamos que no tenemos pescados, Jesús les preguntó, ¿tienen pescados? No. Así de lacónico responde, no. Mientras no reconozcamos que no tenemos pescados, no va a haber nueva evangelización. Vamos a seguir con las mismas tradiciones. Qué interesante que en ese pasaje fue un carpintero el que les vino a decir a unos pescadores añejos, ya con gran experiencia, dónde y cómo deberían tirar las redes, ¿verdad? Por eso para mí la nueva evangelización es tirar la red del otro lado, donde no la hemos tirado. Pero para ello hay que reconocer que no hemos pescado nada. Es fuerte, pero es cierto. Lo que pasa es que vivimos todavía en un triunfalismo eclesial. Pero ¿por qué se van a cerrar 70% de las parroquias en Alemania y 50% en Austria?
70 te quedaste corto, son 80%. 80. 80%. Bueno, ya subió. No, el número lo acabo de leer. Lo acabas de 80, leer. terrible. Y en Austria, y en toda Europa. Y las iglesias se convierten en centros de arte. Mezquitas. O hasta mezquitas. Seguro. ¿Por qué? Los están comprando los musulmanes que están invadiendo Europa. ¿Por qué? Hay que reconocer que hay que echar la red del otro lado. Y para mí, ¿sabes cuál es la red? El evangelio, así puro. O sea, el anuncio de Jesús. Fascinante. Mira, el mundo posiblemente no quiere saber algo de la iglesia, pero necesita saber de Jesús. Correcto. Pepe, vamos a remontarnos un poquito a Juan Pablo II, nuestro querido beato, que ya está muy cerca, parece ahora sí su canonización. Parece que ya el milagro va a ser reconocido y dicen que quizá en octubre tengamos la noticia de la canonización. Juan Pablo II lanza esta nueva visión, nueva evangelización. Y cuando él empieza a hablar de esto, yo sé, tú lo sabes, que dentro de nuestro círculo católico hubo quien se escandalizó, que dijeron, ¿qué le pasa a este polaco? ¿Cómo que nueva evangelización? Si mira la cantidad de millones que tenemos de fieles católicos, entonces no necesitamos nueva evangelización. Y luego aumenta la receta diciendo, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. No todos en la iglesia aceptaron esto, Pepe, y tú lo sabes. Por lo mismo, no querían soltar una estructura. Y si vamos al diagnóstico de nuestra realidad de los años 70, cuando Juan Pablo descubre la importancia de lanzar las redes, como tú dices, al otro lado, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos una cantidad de paganos bautizados. Permítanme que lo vuelva a repetir el término. Yo sé, también. Paganos bautizados. ¿Qué quiero decir? Sí, han recibido el sacramento del bautismo, seguramente el sacramento de la confirmación y posiblemente la Eucaristía, pero viven como paganos. No tienen a Cristo en su vida, no viven su fe y sin embargo se autodenominan católicos o cristianos o como usted le quiera llamar. Esa gente necesita ser reevangelizada. Y creo que todavía el síntoma permanece, Pepe. Tú que viajas por todo el mundo, sí. ¿Todavía necesitamos la nueva evangelización o ya superamos la crisis? Yo creo que hasta que no nos demos cuenta que estamos en esa crisis de no pescar, vamos a tirar la red del otro lado. Yo le pido a Dios que lleguemos a tener esa conciencia y que admitamos que ya no es el triunfalismo aquel a que ya estábamos acostumbrados y que por decreto o que por infabilidad del obispo de tal persona o teólogo o libro ya está superado. No, tiene que ser experiencia de vida, Pepe. Si no, no vamos a salir adelante. Mucha gente me ha preguntado, Pepe, yo te pregunto a ti, ¿qué síntomas pudiéramos en este momento tratar de buscar para entender que necesitamos tirar las redes del otro lado? O sea, ¿dónde está la enfermedad o la crisis o la necesidad, llamémoslo, de tener que decir, tenemos que dejar esto y ir por otro lado? Permíteme, solamente te pongo una pauta a ver si crees que va por ahí. Yo creo que fue providencial que nuestro querido Papa emérito, Papa Benedicto, haya abierto el año de la fe, Porta Fidei, el año de la fe. Y él insistía en este principio del año de la fe y lo mencionaba, que hoy día estamos viviendo una crisis terrible que él llamaba el desierto. Estamos viviendo un desierto, ya él lo mencionaba, un desierto, y no estaba hablando del desierto del Sahara, ni estaba hablando de la Iglesia Católica. Y él mencionaba de ese desierto que en este momento, me atrevo y te doy la palabra, a pensar que veamos un poco nuestras parroquias, Pepe, nuestras parroquias. ¿Cuántas de las personas que regularmente, ya no digo los que vengan solamente el domingo de Ramos y el domingo de Pascua y no aparecen más, cuántas de nuestras personas que regularmente asisten, vamos a hablar de la palabra fe, viven su fe o su fe está siendo su vida o nuestra fe en vivo? ¿O cuántos dicen creo, pero lo que creen no lo viven y viven lo que ya dijo Vaticano II hace 50 años, divorcio entre fe y vida. Divorcio entre fe y vida. Ya te adelantaste un poco a lo que estoy queriendo decir. Para eso quiero dar una aclaración bíblica. Fíjate que la palabra griega de fe, pistis, no aparece en el Evangelio de San Juan. En San Juan solo aparece el verbo pisteuo, que es el verbo creer.
Porque a Juan no le interesa el sustantivo, sino el verbo, la acción de creer. Eso para comenzar. Segundo, me duele decirlo, pero es lo que he visto y lo que siento. La línea del año de la fe y las organizaciones y trabajos escritos que se están haciendo van más en la línea dogmática de en qué creemos que en quién creemos. San Pablo dice, yo sé en quién he creído. ¿En quién? O sea, en la persona en la cual yo deposité mi fe. Yo sé en quién creí. Antes de creer en algo, le creo a Él, me afido, me entrego a Él, es sujeto de toda mi confianza y por eso creo lo que Él dice. Entonces la fe dogmática o doctrinal es consecuencia de la fe personal, que es deposito mi confianza en Él. Y en griego es todavía más hermoso porque es yo supe, sé y seguiré sabiendo en quién creí, creo y seguiré creyendo. O sea, es una afirmación total de fidelidad a la persona de Jesús de parte de San Pablo. Y en Él tengo mi fe. Fíjate que esto que dices está aquí en el documento, que por cierto también la mayoría de los católicos ni se enteraron de esta carta apostólica de motu propio. Fíjate lo que está diciendo, lo que dice aquí. En esta perspectiva, el año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo, Dios. Aquí está. O sea, el año de la fe, si ya lo llevamos, como tú dices, a una parte más dogmática, más catequética, perdimos el barco. ¿Por dónde venía El año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Aquí está, Pepe. No lo leímos. Un proyecto que conocí. Se invirtieron millones de euros en hacer el credo en muchos idiomas para aprenderlo de memoria. No. En vez de hacer un programa de evangelización para que la gente tenga su encuentro con Jesús y entregue su vida bajo el señorío de Jesús. ¿Ves? No, apréndetelo de memoria. No. Por favor. Pero otra vez vuelvo, entonces no entendimos a Benedicto XVI, porque él nunca pretendía que volviéramos. Mira, ya lo sabemos de memoria, Pepe, y yo lo he dicho en muchas otras instancias y muchas veces me han dicho que soy demasiado cínico en mis comentarios, pero lo voy a volver a hacer. Yo le he dicho, mire, la mayoría de los católicos repiten el crédito como un perico. Lo están diciendo y ni idea tienen de lo que están diciendo, que es su profesión de fe. Y su profesión de fe no solamente decir yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. No, mi vida refleja esto. Yo vivo lo que estoy diciendo que creo, o simplemente soy un perico o un disco rayado que estoy diciendo algo que no lo vivo. Benedicto no quería que nos aprendiéramos el credo, sino que el credo fuera nuestro estilo de vida, que fuera como esta es mi GP, mi dirección por donde está mi vida. Mira, yo trabajé este librito que se llama, haciendo eco precisamente al Papa, La Puerta de la Fe, en la que digo, no basta creer en ciertas verdades, que también hay que creer. Claro. Hay que vivir de acuerdo a lo que creemos. Eso es creer. Vivo de acuerdo a lo que creo. Y cuando vivimos de acuerdo a lo que creemos, todo cambia. Y voy a ponerte un ejemplo. Oye, déjame nada más, te felicito porque le estás haciendo un comercial a este programa, Nuestra Fe en Vivo. Exactamente, por eso lo digo. Porque mira, voy a decir, el centro de mi fe, ¿cuál es? Jesús resucitó. Jesús. Pero eso me tiene que llevar a creer en los imposibles, a creer en milagros, a pensar que Dios puede hacer un mundo nuevo, a que esta crisis social que vive en nuestro continente, especialmente México, tiene salida y hay esperanza, que mañana va a salir otra vez el sol. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y vivo en la esperanza, no vivo acomplejado, miedoso. Sí, sufro, sí, también hay que tener cuidados, no digo que no. Pero qué diferente vive una persona que cree en la resurrección de Jesús y vive la resurrección de Jesús que aquel que simplemente lo repite, como tú dijiste, un perico de memoria. Esa no es fe. No. Eso está en un cassette, eso está en un libro, está en un papel. No. Y además es tan triste ver a personas y otra vez, yo sé que me van a quemar en leña verde, no me importa. ¿Cuántas personas, Pepe, hoy día se dicen, yo soy católico? Pero ¿y cuántas no dicen, soy católico a mi manera?
se han fabricado un catolicismo donde Jesús no está. Donde Jesús no está. Se hacen un pequeño traje para sentirse bien, social y cómodamente, pero no están viviendo un catolicismo, porque el catolicismo, creo que tú lo has dicho 1.000.000 de veces, no es una religión, va mucho más allá, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida centrado en Cristo Jesús, el cristianismo. Porque a veces el catolicismo, como que decimos universal, y nos vamos en términos un poco elevados. El cristianismo, ¿qué es? Cristo, ser otro Cristo, un Cristo, donde Cristo es, como San Pablo, ya no soy más yo, sino Cristo que vive en mí. Si no estamos ahí, estamos mal, Pepe. Claro. Y mira, tocayo, si yo puedo aportar algo a mi iglesia y que algo que si yo quisiera dejar, es la importancia de la palabra. Porque la fe viene de la escucha de la palabra. Cuando se anuncia la palabra, se genera por ósmosis automáticamente la fe. Entonces, ¿de dónde va a venir esa fe? De la escucha de la palabra. Y si es una auténtica escucha y una encarnación de esa palabra, esto me tiene que llevar a las obras. Obviamente. Lo que dice Santiago, ¿no? Te va a llevar, es que no hay división. El que cree vive de acuerdo a lo que cree, o no es fe, es fideísmo. ¿Sí? Pero el que cree vive de acuerdo a lo que cree. Voy a ponerte ejemplo. Si yo creo que va a llover, salgo con mi paraguas. Si no, es solamente fideísmo. Entonces, la fe, si Jesús ya me perdonó, por ejemplo, y yo creo que Jesús ya me perdonó 10,000 talentos, yo puedo perdonar 100 denarios, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Es lógico. Pero si no creo que me perdonó 10,000, ¿por qué te voy a perdonar 100 a ti? Yo no te perdono. ¿Me entiendes? Sí, sí. Es lógico, es espontáneo. Es como el árbol, el manzano que da manzanas. Si no da manzanas, no es manzano. Llámale como quieras. Árbol ornamental, pero no es manzano. Correcto. La fe se manifiesta en que vivo aquello que creo. Que Dios me perdonó, que formamos el cuerpo de Cristo, que Jesús resucitó. Eso se vive y se experimenta. Juan Pablo II, una vez que nos dio este trompetazo, nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión, empezó a usar una terminología, Pepe, que tú también recordarás, que también yo sé que causó ronchas, un encuentro personal con Jesús. Ese era un término que, yo te lo confieso, a mí mismo me pasaba. Hace años yo oía eso y decía, este es evangélico. Si alguien por ahí oía que alguien decía un encuentro personal con Jesús, automáticamente yo le ponía la etiqueta, le digo, este hermanito es evangélico. Porque no era un término que usáramos en la iglesia, como que lo dábamos por sentado, o ni siquiera considerábamos la posibilidad de que un bautizado, sacramentalizado, catequizado, tuviera o no tuviera un encuentro personal con Jesús. Te voy a hacer una pregunta dura, Pepe. Yo sé que lo puedes responder bien, porque lo he discutido con teólogos. Un niño que bautizamos, que luego confirmamos, que hace su primera comunión y que va al catecismo, ¿ya ha tenido un encuentro personal con Jesús? No necesariamente. Entonces, ¿los sacramentos qué producen en una criatura? Los sacramentos son el cheque que te dan que tú tienes que ir a cobrar. Me encanta eso. Ya está el cheque, sí, ya lo ganó Jesús, firmado por él. Pero si no lo cobras, si no lo haces tuyo, si no crees que es válida la sangre de Cristo, te quedas con tu chequecito guardado adentro. Hay que cobrarlo. Ahora te voy a hacer la pregunta, porque esto yo sé que hay miles de papás que nos están viendo en este momento. Pepe, yo a mi hijo ya lo bauticé, yo a mi hijo ya lo confirmé, yo a mi hijo ya hizo la primera comunión, a mi hijo lo tengo en una escuela de curas, o a mi hija pero anda perdido por allá. ¿En qué fallé? Si ya lo llevé por todos los caminos, ¿en qué fallé? Esa pregunta me la hacen mucho y es muy, muy común. Que nosotros los papás creyentes que trabajamos en evangelización, preguntamos, ¿qué pasó con mi hijo que no es tan sensible a esto que yo soy sensible? Para mí ahí entra la fe. ¿Qué sembraste cuando él era pequeño? Eso vas a cosechar aunque no lo veas ahora. Y tarde o temprano va a aparecer el fruto. Yo tengo esperanza, eso en mi familia, y se lo digo a todos. Si tú sembraste amor, palabra de Dios, comunidad, sentido de iglesia, eso va a aparecer. Ahorita tal vez no, pero va a aparecer porque se cosecha
lo que se siembra. Y la palabra es una semilla que es, dice Hebreos 4:12, viva y eficaz, operante, eficaz en sí misma. Quieras o no, el granito de tierra va a crecer sin que tú sepas cómo. De día o de noche, te levantes o te acuestes y va a dar fruto. Y vivo en la esperanza ese momento. Tenemos que ir a estos mensajes. Es importantísimo esto que estamos escuchando esta tarde aquí con mi querido Pepe Prado, ¿verdad? Hay más. No voy a decir, como decía aquel mexicano, aún hay más. No lo estoy arremedando, pero tenemos mucho más que queremos compartir con ustedes, así que tranquilito. No es más, es mejor. Es mejor. Tranquilito, quédeseme ahí, no vaya al refrigerador, cuide las libras, cuide el colesterol, cuide el azúcar, tranquilo, volvemos enseguida, Pepe y yo con ustedes en un par de minutos. Ahora volvemos. ¿Qué les parece aquí, mi querido Pepe, que por cierto vive en una zona de México lindísima que es el Bajío, Guadalajara? ¿Qué tal les trajo mariachis? No, esos mariachis ya se los teníamos guardados para darle un ratito aquí sabor, que no añoren mucho a Guadalajara. No. Para allá va mañana Susi, te lo prometemos, así que tranquila. Gracias. Bien, Pepe, estamos en un punto muy importante de compartir. Yo sé que tú has producido, tengo entendido, 40 libros. Sí. 40 Por ahí libros. van más o menos. ¿A qué hora duermes tú? ¿A qué horas duermo? Oye, porque 40, Mejor no 40 digo a qué libros horas. es ya una producción realmente muy importante. Sí, ya. Y todo lo que has producido en estos años, todo va enfocado Todo hacia... cristocéntrico, todo evangelizador, todo bíblico. Ajá, Esa es mi obsesión, Pepe. ajá. Por eso algunos no me quieren. Pero hay otros muchos que sí te queremos. Bueno, Pepe, me voy a poner en la parte de nuestro auditorio, de lo que hemos hablado el día de hoy. Y te voy a hacer algunas preguntas que sé que se estaría haciendo todo el mundo. Ok, Pepe, ya hablaste del querigma, ya hablaste de la evangelización, pero yo no sé cómo hacerlo, en mi parroquia no se hace esto. ¿Por dónde empezamos, Pepe, para poder responder a esto que nos estás llamando, a este llamado de la iglesia a la nueva evangelización? te cuento una historia brevemente. Me invitó el padre Pichi Perini de Milano a dar un retiro para sacerdotes. Nada más que me dice, el año pasado vino el padre Cantalamesa a darlo. Entonces yo me preparé muy bien, ¿Sabe quién citas es Cantalamesa? bíblicas. Es el predicador de la Casa Papal. Sí, sí. Entonces, con referencias del magisterio de la iglesia, muy bien organizado mi esquema, contenidos, objetivos y demás. Pero cuando yo estaba en el tercer día dando todo eso y los frutos del querigma y qué no es el querigma y primero querigma, después catequesis, de veras muy ordenado, muy clarito. Me levanta la mano un sacerdote y yo estaba hablando y dije, espérame, déjame terminar. Y seguí mi frase y entonces levanta más alto su mano. Y yo un poquito nervioso me aceleré para terminar la frase y pega a la mesa y me dice, ¡ya! Dije, ¿ya qué? Ya no nos hables del querigma. Ya danos el querigma. Dios Pepe, mío. cerré mis apuntes, cerré lo que yo había preparado, tomé mi Biblia y conté lo que Dios ha hecho en mí. Conté cómo Dios tuvo misericordia de mí, que era un pecador, no de pecados escandalosos, pero del peor de todos los pecados. ¿Sabes cuál es? El fariseísmo. El creerme bueno y creer que yo me salvo por mí mismo, por mis propios méritos. Y si Dios salva a un fariseo como yo,
puede salvar a cualquier otro. ¿Cómo hacerlo? Cuenta tu testimonio. ¿Qué le dice Jesús a aquel endemoniado en Marcos 5:20 que quería seguirlo? ¿Qué le dice? Vete a tu casa donde los tuyos y cuéntales que el Señor tuvo misericordia. ¿Qué le dijo a Pablo cuando entró a Damasco? Tú serás mi testigo. O sea, da testimonio de aquello que has vivido, que has experimentado. Eso es indiscutible. Te pueden discutir la doctrina, pero tu propio testimonio no, porque tú lo viviste. Y si lo dices con ojos radiantes, con una sonrisa, con alegría y con mucho amor a la otra persona, es creíble. Si yo pudiera resumir para responder a tu pregunta, ¿cómo hacerlo? Te diría primero en negativo. Pepe, si no tienes testimonio, mejor no des nada. Mejor entra en el segundo tiempo del partido, donde entran los catequistas y los maestros, y deja que otros den testimonio de su experiencia de salvación. Primero tú tienes que vivirlo para después dar testimonio de lo que viviste. Así de sencillo y de difícil. Qué bueno que Pablo VI quizá te había escuchado, porque en este documento que en el programa anterior con Pepe le hicimos mucho énfasis, y lo vuelvo a hacer, la famosa carta apostólica de Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuncianti, está bien pronunciado. Nuncianti, sí. Nuncianti, Evangelii Nuncianti. Oigan lo que dice en el número 26. Lo que mismo que Pepe acaba de decir es lo que nos dice la Carta Magna de la Evangelización. No es superfluo recordar, evangelizar es ante todo dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Amén. Aquí está. ¿Así? Nada más. Magisterio de la Iglesia. No le demos vuelta a lo sencillo. ¿Para qué complicamos lo sencillo? Dice lo que yo digo un filósofo mexicano, Juan Gabriel. Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? ¿Y sabes cuál es el problema de mi iglesia? Que complica lo sencillo del querigma. San Pablo dice que Dios quiso salvar a los hombres mediante la necedad, sencillez. En griego es moría, que significa estupidez. Pero como es tan sencillo, lo complicamos y le metemos toda la teología, toda la doctrina, todo el catecismo, toda la moral, aprovechando que la gente está ahí. Y la gente se queda que no sabe. Los empachamos. Los empachamos. Es una indigestión en vez de un encuentro personal con Jesús. Ahora voy a ir entonces a una pregunta más elemental todavía. Esta persona que nos preguntaba, y tú le has dicho que empiece por dar testimonio. Hay mucha gente que me lo ha preguntado y quizás te dice, Pepe, pero yo no tengo testimonio. ¿Cómo hago? ¿Qué pasa que yo no tengo testimonio? Entonces primero entra un proceso de ser evangelizado. Hay muchas formas y hay muchos grupos en la iglesia que lo hacen. Los cursillos tienen su forma, los neocatecúmenos son muy querigmáticos también, las escuelas San Andrés 100% querigmáticas. Comienza tú a un proceso de ser evangelizado. Pepe, yo fui catequizado, yo daba cursos de Biblia, Pepe, pero yo no había sido evangelizado. Y me evangelizaron laicos que no sabían la Biblia en griego, que no tenían los conocimientos de teología que tengo yo, hasta que Dios tuvo misericordia de mí, y entonces con su palabra y con la palabra de Dios tocaron mi corazón y Dios cambió mi vida. Creo que tú y yo fuimos tocados casi por la misma época, en el año 72, allá en el Altillo con los misioneros del Espíritu Santo. Sí. Pepe, yo lo he comentado muchas veces, yo toda mi formación fue con los jesuitas, los cuales quiero muchísimo, pero yo puedo reconocer que yo había sido catequizado. Yo sabía de Jesús, si me preguntabas, pero yo no conocía a Jesús. Y fue allá en ese Altillo donde por primera vez a mí se me invitó a abrir mi vida a Jesús, a tener un encuentro personal con Jesús, y cambió todo. Ese Jesús que yo conocía intelectualmente pasó a ser un Jesús que ahora yo conocía personalmente, una vivencia de Jesús. ¡Qué inmensa diferencia! Yo era como los discípulos de Emaús, que daban testimonio de la muerte de Jesús, pero eran solo reporteros de lo que sus corresponsales decían, que dijeron las mujeres, que habían dicho los ángeles, que Jesús había resucitado. Reporteros de la resurrección y testigos de la muerte de Jesús. Qué triste. Pero Dios tuvo misericordia, y si lo hizo conmigo, Pepe, y si lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquiera. Esa es la esperanza, y por eso lo hacemos, ¿no?
Tú mencionaste que el Señor te ha permitido el poder formar y llevar por prácticamente casi todo el mundo, 60 países, estas escuelas San Andrés. ¿Cómo una persona en algún país X pudiera, si no encuentra un grupo donde pueda buscar que lo evangelicen o que tenga este encuentro con Jesús, cómo pueden contactar, cómo pueden buscar si hay alguna escuela cercana o alguna forma de... Pueden preguntar en nuestra página de internet, pueden preguntarnos a nosotros. Por ejemplo, en México tenemos 80 escuelas. En Brasil hay más de 200 escuelas. En Polonia unas 25 escuelas, casi todas ellas diocesanas. Entonces se va abriendo esa posibilidad de encontrar escuelas para ser evangelizado y transformarte en evangelizador. Entonces, no tenemos un mapa en estos momentos, pero pueden preguntarnos y con mucho gusto le respondemos. Voy a dar ahora mismo entonces las direcciones que las tengo en pantalla para todas las gentes que nos escuchan por radio. Es para contactar a Pepe, evangelización.net. Facilísimo. Creo que es la dirección más fácil que he dado en 17 años. No está complicada con arrobas y un montón de cosas. Y para las escuelas, evangelización.com. Así que tienes la exclusiva de evangelización.net y evangelización.com. Pepe, vamos a hablar ahora de esta literatura. Estamos hablando que tienes 40 títulos, pero yo sé que hay sobre todo un libro que últimamente has presentado al pueblo de Dios, a quien lo quiere recibir. Háblanos un poco de este libro, Nuevos Evangelizadores para la Nueva Evangelización. Mira, en este libro pues yo hablo qué es el querigma, qué es la nueva evangelización y sobre todo de la estrategia, para después hablar de lo más importante, que es el evangelizador mismo, que tiene que estar evangelizado. Yo digo que tiene que tener 4 cosas: bajar al Jordán, subir al aposento alto, caer en Damasco y caminar a Emaús. Es decir, ir al Jordán para tener una experiencia del amor de Dios, subir al aposento alto para ser lleno del poder del Espíritu Santo, caer en Damasco gracias a un encuentro con Jesús que te sana de tu falsa religiosidad. Es fuerte esto. Y por último, caminar a Emaús para que arda tu corazón. Estas son las 4 ruedas del evangelizador. Y lo más importante es que ese evangelizador evangelizado sea testigo y que grite la buena noticia a tiempo y a destiempo. Y luego después me salto algunas cosas para hablar de los problemas del querigma, que es muy importante esto. Por ejemplo, lo damos por supuesto. Es tan sencillo que 2 y 2 son 4, que yo ya estudié cálculo, que yo ya estudié geometría, trigonometría. Espérate, vuelve al 2 y 2 son 4. No lo des por supuesto. Hay gente que lo piensa que es protestante. Perdóname, San Pablo y San Pedro eran católicos y ellos fueron los primeros que lo dieron. Otro problema es hacer catequesis del querigma, pero el peor problema es que lo dan o lo imparten el querigma catequistas y no testigos. En fin, hablo de 7 problemas. Este es práctico, es fácil de asimilar y es tan evidente, tocayo, tan evidente esto, porque ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y este es el gran reto que tiene mi iglesia el día de hoy: evangelizar con el querigma, con la palabra de Dios, con el testimonio de la propia experiencia. En la ocasión anterior, Pepe, tú mencionaste algo que creo que valdría la pena volver a tocar, porque va para explicar muy bien esto que tú estás mencionando. Y no es una crítica negativa, es una crítica de la realidad. En la Iglesia Católica hemos por siglos catequizado, que viene a ser como el segundo piso de la casa, pero no hemos puesto el fundamento. Entonces estamos haciendo una construcción sin un fundamento. No es malo el catecismo, es importantísimo, pero es una segunda etapa. Es una segunda etapa que, como dice el documento de Aparecido, si no está la base primera, que es este encuentro con Jesús que se produce por el querigma, esto puede después quedar meramente en una religiosidad, en una especie de, incluso de fanatismo o superstición. ¿Cultura religiosa? Sí. Yo tenía cultura religiosa, Pepe. Yo tenía estudios, pero no tenía Jesús. Pero Pepe, cuando lleguemos a nuestro juicio, ¿nos van a hacer un examen
de cuánta, si me sé yo tantos libros, o conozco tanta teología, o conozco tanta moral, o conozco el derecho canónico. ¿Nos van a hacer un examen cuando llegue el momento de nuestro juicio? ¿Va a haber un examen de cuánto sé? Después es el examen, yo creo que es ahora. Ahora es cuando Jesús me está pidiendo y me está invitando a colaborar con Él para llevar su evangelio. Te voy a contar una historia de esto que decías en la idea anterior de cómo primero es la evangelización querigmática y luego la catequesis. Estaban dos novios en el lago de Ipacaraí en una tarde y él le dice a la novia: ay, preciosa, eres hermosa, tus lindos ojos, tu nariz afilada, tus oídos que son una belleza, tu boca roja, casi todo en ti es perfección. Ella se le queda mirando. ¿Cómo que casi? Sí, casi todo en ti es perfección. Y le vuelve a enumerar cada una de las partes de su rostro. Y ella le dice: ¿pero por qué casi? Dice: todo es hermoso, solo que lo tienes muy mal acomodado. Pepe, la catequesis es linda, ajá, es hermosa, pero está mal acomodada si la ponemos antes del querigma, o en vez del querigma, o junto con el querigma. No, primero es lo primero. Primero es el anuncio, por eso se llama primer anuncio. Si no, llamémosle segundo anuncio. Y después viene la catequesis. Viene la catequesis, los dogmas, la moral. Y entonces se entiende todo, el sentido de iglesia, el papel de la jerarquía, mi vocación como laico. Entonces se entiende todo. Esto tendría mucha similitud con, vamos a poner, con un ser humano, ¿no? Primero hay que nacer. Y luego crecer. Y después crecer. Y a un bebé le vas a dar primero el alimento que ese bebé pueda asimilar. Después ya le darás la papilla y más adelante le vas a dar comida sólida y el día de mañana lo vas a celebrar con un bistec. Pero tú a un bebé recién nacido, métele un bistec y lo vas a matar. Lo vas a ahogar. ¿Y el bistec está congelado? Ah, no, ahí mismo cadáver. O sea que hay que seguir un proceso, Pepe. Creo que es muy claro esto y es un proceso sencillo, ¿verdad? Así es. Lo primero es lo primero. Valga la redundancia. Lo primero es lo primero. Y es el encuentro con Jesús. Allí no hay redundancia. Primero es lo primero. Y después vendrá el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso, el quinto piso, etcétera. Pero si no empezamos por ahí, estamos viviendo la crisis que estamos viviendo. Tenemos nuestras parroquias llenas de paganos bautizados o de católicos a mi manera o de que yo soy católico cuando quiero, etcétera, etcétera. Y por eso estamos viviendo la crisis. Pero Pepe, tú dijiste algo importante. Hay esperanza. Mucha. Y ahora con el Papa Francisco. Porque Jesús resucitó, hay esperanza. Tú que has seguido muy de cerca la Iglesia, Pepe, y ahora, ¿qué podemos esperar en este momento del Papa Francisco en esta línea de esto que necesitamos en la Iglesia, esta nueva primavera, esta nueva reevangelización, o llamémosle como mejor, pero ¿qué podemos, por dónde vienen los tiros, valga la palabra, del Papa Francisco? Mira, yo veo que este Papa es muy cristocéntrico. Este Papa es muy valiente, rompe paradigmas antiguos que le van a costar un poquito caro, pero él ya sabe eso. Pero además él es auténtico con lo que dice, él antes lo ha vivido. Por eso yo siento que es el hombre profeta que necesitamos en este siglo XXI. Pero ¿sabes sobre todo por qué? Porque él está enamorado de Jesucristo. Él tiene a Jesús. Yo no tengo esperanza en el Papa, sino en aquel que puso al Papa Francisco como Papa, que es el Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas. Y lo está haciendo. Y esa es mi esperanza, que Dios es fiel, que la obra comenzada, Él la va a terminar. Queramos o no, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Él lo está haciendo. En los minutos que me quedan, Pepe, háblanos ahora un poco de ¿qué más podemos esperar de esta enorme aportación que nos has hecho con estos 40 libros? ¿Qué encontramos en tu repertorio? Invitarlos a que puedan adentrarse en este fascinante mundo de Jesús, de la historia de la salvación, de la palabra de Dios. Ahí está todo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida y no le falta nada. Yo los invito, abran su corazón. Dejen a Jesús entrar en sus vidas. Que Él sea verdaderamente el Señor de todas las áreas de su existencia. Que crean en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y proclamen con su boca que es el Señor, o mejor, mi Señor,
ante quien doblo mis rodillas y ante quien me someto, no forzado, sino porque me amó y se entregó por mí, y si me entregó su vida, yo le entrego la mía. Esa es para mí la clave, y esa es la invitación que quiero hacerles a todos. Dejen a Dios hacer su obra. Ya dejen de querer enmendarle la plana a Dios, de querer que Dios firme solamente los cheques que tú haces, de pedirle que haga eso. No, abandónate y deja que Él haga su obra de salvación, que Él ganó por ti hace 2000 años en la cruz. Y cuando hablo de la cruz, digo, el cristianismo no es la religión de la cruz. El cristianismo es la religión del poder de la cruz, porque Jesús ya resucitó y quiere compartir su vida, no solo en ti, sino a través de ti. Y termino con esto, Pepe, desafiándote a ti. Tú me has hecho muchas preguntas, ahora yo voy a terminar con una pregunta. ¿Cuál es la alegría más grande en este mundo? ¿Encontrar la perla preciosa? ¿Cuál es la alegría más grande que puedes tener o que has tenido tú, Pepe, en este mundo? ¿Encontrar el tesoro escondido? No. No, te lo voy a confesar y creo que ha sido una de las dichas que el Señor me ha permitido de poder poner mi pequeño granito de arena aquí en nuestra fe en vivo, es compartir lo que he encontrado, Así Pepe. es. Yo también, Pepe. Es compartir lo que he encontrado. Ahora que lo dices, fíjate, yo me siento feliz después de cada programa de pensar que quizás hemos llegado a alguna persona con el tesoro, que no nos lo hemos quedado, que no ha sido una situación de qué contento estoy, qué bueno, sino de poder transmitirlo a otro y saber que quizá esa alma encontró a Jesús y esa alma va a estar un día en el cielo junto con nosotros. Pues eso te quiero decir yo también. Para mí la alegría más grande no fue cuando el 3 de diciembre del 71 tuve mi encuentro personal con Jesús. Mi alegría mayor y la más profunda es cuando Dios me ha usado como medio, como instrumento para que llegue su evangelio y su palabra a otros, y Dios los toca, Dios los cambia, Dios los transforma. Esa alegría es muy superior y es mucho más profunda, y yo los quiero invitar. No basta evangelizar. Católico es un evangelizador, pero un evangelizador es el que forma evangelizadores. Y si tú evangelizas, muchos van a tener vida gracias a Dios, pero a través de ti. Esa es la alegría más grande, la más profunda. Yo te invito a que la tengas, que seas feliz en este mundo y en el otro. Que Dios te bendiga, que Dios te use, que Dios te tome como testigo de aquello que tú has experimentado. Y si no lo has experimentado, primero es lo primero. Que vivas esta gracia, porque todo es gracia, no lo ganas, no lo compras. Todo es gracia. Que Dios te inunde, te agarre como agarró a Pablo en el camino de Damasco, para que seas su testigo hasta los confines de la tierra. Que Dios te bendiga con su palabra, que es viva y es eficaz, espíritu y vida. Amén. Y Pepe, yo quiero terminar solamente con un pensamiento de nuestro recién bendecido y bien recibido Papa Francisco. No es fácil. Esto que estamos proponiendo no es fácil, porque hay gente que puede pensar, que esto es muy fácil, esto de... No, no es fácil. Y él nos ha dicho, vamos contracorriente. Vamos a encontrar oposición, Pepe, tú lo sabes muy bien. Y quizá dentro de la misma propia casa, dentro de los mismos de nuestro primer círculo, quizá ahí mismo van a pensar que nos volvimos unos fanáticos, unos locos, unos payasos. Vamos a encontrar, pero dice aquí el Papa, el Señor nos da el valor para caminar contracorriente. Cuando queremos, Pepe, compartir este gozo, el Señor va a estar con nosotros. Y la oposición que encontremos, la corriente, la vamos a superar en Cristo que nos fortalece. Amén. Ahí lo dice claramente Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Voy a volverles a dar las direcciones de Pepe, sobre todo para los hermanos de radio y hermanas que no lo tienen en pantalla, para que si quieren hacer contacto para saber dónde están las escuelas de San Andrés. O si quieren una escuela, les ayudamos. Y ahora vamos a dar los nombres de librerías. Me dicen También que ya las tenemos. La primera es Getsemaní, Librería Católica, en Commerce, California. Se escribe con doble M, Commerce, California. Les voy a dar el teléfono de la librería Getsemaní. Es el área 323-262-7904. En México, me parece que esta es, o la librería Hawaiian Gardens, California también. También.
Librería de la Divina Misericordia, y el teléfono de esta librería es 562, este es el prefijo, 402-1030. En estas dos librerías se pueden encontrar. Tenemos en Los Ángeles, Librería San Pablo, 323-262-7861. Y la editorial Rema, esta es en México, es el prefijo 32. Aquí apunten porque son un montón de números. 52 33 38 26 0274 o 38 26 0275. Ahí encontrarán todo esto. Pepe, muchísimas gracias. No te digo adiós, sino hasta dentro de muy poco. Dios los bendiga. Hasta luego.